Hey, welcome to English Star. How is everyone? Are you doing fine? Great. So let's get started. Let's go. Come on. And so on and on and on. Now it's time for the verb stand. But first, we're going to tell the answers of the last quiz. Okay, we are going to do it in Spanish, I think. Okay, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y primero que todo, antes de ver el verbo stand, vamos a revisar el último quiz, ¿ya? El último quiz. Y vamos a ver las respuestas. El quiz pasado, en la número 1, decía they can't very well, ¿cierto? They can't very well. They can't sing very well. Así que la respuesta era sing. S-I-N-G. La número 2. She sits on the chair. Sits, como la oración estaba en tercera persona singular, una oración afirmativa, el verbo sit llevaba una S al final, por lo tanto era sits on the chair. La número 3. He spoke loudly. Ya ahí le hice un complemento, ya aquí yo la hice así corta, pero para que ustedes entendieran sobre el pasado, le hice un complemento más largo. Creo que tiene que ver con yesterday, que era la palabra clave para colocarlo en pasado. Spoke. He spoke loudly. Entonces la tercera era spoke. La cuarta, the baby usually sleeps in the afternoon. Otra oración en tercera persona, singular. Y una oración en afirmativa, en presente simple. Y además contenía un adverbio de frecuencia, usually. Así que eso no quita de que mantenga la regla de la S al final del verbo. Por lo tanto, the baby usually sleeps in the afternoon. La número 5, she spent 2 years trying to learn Spanish. Ya del momento que uno dice 2 años tratando de aprender español, es evidente que era pasado, ¿no? She spent. S-P-E-N-T. El número 6. He speaks French fluently. He speaks French fluently. Otra oración afirmativa, tercera persona, singular, con he. Por lo tanto, ustedes saben que con he, con she y con it debe agregarse una S al final del verbo. La número 7, we played, ya este verbo played indica que es pasado, and sang together. ¿Se fijan? Por lo tanto, el verbo era sang. La número 8, she went también está en pasado, and sat beside him. Era evidentemente el verbo en pasado, sat beside him. La número 9, Ryan was exhausted, pasado, evidentemente que aquí tenía que venir el verbo en pasado, and slept deeply. Slept, S-L-E-P-T, slept. Y la número 10, I usually spend Christmas with my parents. Aquí una oración afirmativa en primera persona. ¿Por qué no lleva la S? Porque la S solamente va en la tercera persona singular. Oración afirmativa en presente simple. Sin embargo, cuando está en primera persona, en segunda persona o en primera persona plural, segunda persona plural o tercera persona plural, no lleva la S el verbo. Solamente en la tercera persona. Por lo tanto, aquí, después del adverbio de frecuencia usually, viene el verbo en su forma base, spend. S-P-E-N-D. Ok, muchas gracias por haber visto esta prueba. Veo la cantidad de gente que a veces van interesándose por practicar inglés en este canal humilde pero muy trabajador. Ok.
Y vamos ahora a ver el verbo stand, ya, antes que se nos acabe la imagen ahí. Stand dice la definición: to be on your feet. To be on your feet. To be in a vertical position. Ya, to be on your feet, bueno, estar de pie. To be in a vertical position, estar en una posición vertical. Como verán, la definición no es tan difícil para traducirla. Por lo tanto, me imagino que ya entenderán más o menos lo que quiere decir el verbo stand. Ejemplos. Students have to stand up when the head teacher comes into the room. Los estudiantes tienen que pararse cuando el profesor jefe entra a la sala. Entra a la sala de clases. La número 2. You have to stand outside. Aquí yo no quise complementar, porque uno puede, por ejemplo, ya, you have to stand outside. Tienes que pararte afuera. ¿Por qué? Es un poco brusco, ¿no? Es decir, tienes que pararte afuera. Pero la verdad es que, por ejemplo, si uno está postulando a un trabajo, por ejemplo, uno no puede llegar y entrar a la oficina. A veces por nerviosismo uno llega y entra y debería ser un orden de llegada, ¿no? Por lo tanto, esperan afuera, como es, you have to stand outside, usted tiene que pararse afuera para esperar a que lo llamen. Por eso es que yo puse ahí como la primera parte, ¿no? You have to stand outside. En esa situación que es muy positiva, porque evidentemente si uno lo hacen esperar es porque va a tener una posibilidad de trabajo, algo muy positivo. Creo que alcanzamos a ver la primera parte del video. Vamos a la segunda parte. Ahora tenemos unos poquitos ejemplos, como que me inspiré mucho aquí, ¿no? Y bueno, vamos entonces con la número 1. Don't just stand there. Do something. Fíjense que la puse esta como frase, ¿no? Porque es generalmente muy recurrente cuando ocurre una situación en un pueblo tranquilo, en un pueblo como un poco a la antigua, ¿no? Donde generalmente la gente decía, si es que a alguien le pasaba algo, uno decía, hagan algo, no te quedes ahí parado, haz algo, y la persona que lo dice debería también reaccionar, ¿no? Pero antiguamente sucedía mucho eso, que era muy interesante porque la persona le decía al resto, pero la persona que lo decía no iba a ayudar, era como entre tragicómico. Entonces decía, don't just stand there, no te quedes parado ahí. Do something, haz algo. Okay. Oh my goodness. Okay. La número 2 dice, stand the letter up against the wall. ¿Ya? En este caso, en esta situación, vamos a hablar o nos vamos a referir a algo que va a tener que estar en una posición vertical, como en este caso la escalera. Entonces, ya uno puede decir para la escalera contra la muralla, ¿ya? Generalmente en otros lugares pueden decir para o pon la escalera sobre la muralla o afirma la escalera en la muralla. Entonces hay muchas otras maneras de decirlo en español. Sin embargo, en inglés se utiliza la palabra stand para decir que coloque la escalera sobre la muralla o que se afirme en la muralla, ¿ya? Se debe decir así: stand the ladder up against the wall. La número 3. I can't stand it when you do that. El verbo también puede ser utilizado ya en situaciones negativas, ya, o también de pregunta. Una situación negativa en esta oración es que, por ejemplo, lo podríamos traducir como soportar,
¿ya? Entonces, I can't stand it when you do that. No puedo soportar cuando tú haces eso. En el sentido de que a lo mejor un gesto o una acción incómoda, irritante para la otra persona, no soporta más y le dice simplemente I can't stand it. No puedo soportarlo. When you do that, cuando tú haces eso. Cuando tú haces eso. Fíjate, entonces en una situación así también se puede traducir como soportar algo. Ya, tener paciencia. Y esta otra la coloqué porque me gustó mucho, me reí mucho con esta. Y dice lo siguiente: her friends can stand me, but they don't really love me. But they don't really love me. They don't really love me. Oh, sus amigos, los amigos de ella, me soportan, pero no me aman. me, me pareció muy interesante, como ya viendo una situación, a lo mejor en una serie de comedia, ¿no? De humor, yo me hubiera reído mucho porque es como que, wow, me soportan hasta ahí nomás, riámonos por obligación si es que dice algo chistoso. Pero entonces, entonces él se da cuenta de que sí, ya lo soportan, pero no lo aman. Y miren, aquí también en la última situación se puede referir a, en ubicaciones especiales, ya ubicaciones particulares de lugares, de cosas importantes. Por ejemplo, dice lo siguiente: The castle stands on the side of an ancient battlefield. The castle stands on the side of an ancient battlefield. Me gusta mucho porque se asemeja mucho a libros que leo, ¿no? De épocas de castillos y tiempos antiguos, donde había menos habitantes y construcciones sumamente poderosas como los castillos, que eran tremendamente helados, muy fríos, y sin embargo eran como símbolos de poder, ¿ya? Y sin embargo los que vivían adentro vivían todos los días resfriados. Es una cosa muy chistosa. Pero bueno, con el tiempo después fueron mejorando los castillos. Pero dice lo siguiente: el castillo se ubica en el lugar de una antigua batalla, ¿ya? Por lo tanto, también se puede utilizar el verbo como la ubicación de un eh, espacio o de un lugar en particular, en este caso, de historia, ¿no? Y, y obviamente The Castle, ¿no? The Castle. Fíjense que más adelante vamos a ver la terminación LE, ¿no? Que uno diría, claro, una persona que no sabe bien de Castle, ¿cierto? Pero, claro, esto termina en la S y después es el sonido de la TLE. Castle, 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 the castle. Eh, es como la terminación de un sonido más profundo, ¿no? Castle. Y más adelante vamos a ver eso, ¿no? Que a veces las terminaciones de los verbos, en este caso del sustantivo castle, que significa castillo, tienen una diferente sonido. Muy bien, muchas gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que aún no lo han hecho, les puede servir. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Y en este caso vamos a seguir con los verbos, que ya nos quedan pocos. Thank you very much and bye bye.